En acción y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Radio Intereconomía. Información seria y veraz. ¿Conoces al animal más bonito del mundo? Esta Navidad ven a Zoo Aquarium de Madrid a descubrir el panda rojo y ayúdanos a proteger esta especie junto a Red Panda Network. Disfruta, aprende en familia y contribuye a que esta especie tenga un futuro verde. Más información en zoomadrid.com. Entramos en la recta final del año y muchos vendedores no llegarán a objetivos por falta de conocimientos. El 12 de enero, Ángel Escribano presenta en Madrid El Método. 4 horas de formación presencial disruptiva y provocadora. Después de esta formación, sus vendedores cambiarán su actitud y sus resultados en menos de 2 meses. Entre en evar.es y cuéntenos su caso. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Seguimos en este consultorio de bolsa con Javier Echeverry, responsable de Active Trades, 91-533-1851, WhatsApp 609-224-716, en nuestro YouTube Intereconomía Radio. Rapidito los que dejamos pendientes: Fluidra, Fortinet, Prosus, ACS y Ferrovial. ¿Qué has visto? Venga, pues vamos con ACS y Ferrovial, que las tenemos justamente en pantalla. ACS tenemos una subida vertiginosa desde la ruptura de esos 34,45, está cotizando actualmente en los 30,70, perdón. Y vemos unos máximos relativos muy próximos en los 40,97. También cuidado porque este rebote vamos un poquito tarde como para pensar en buscar ahí algún tipo de acción. Si nos fijamos en la zona de los 34,22, 34,50 aproximadamente y podemos ver una recogida de beneficios hasta esa zona, estaríamos en un buen momento. Algo similar, y si os fijáis, los que podáis verlo desde YouTube, sucede en Ferrovial. Tenemos un gráfico muy, muy parecido entre Acciona y Ferrovial, en el que el caso de Ferrovial está además por encima de máximos históricos y funciona muy fuerte. En este momento tenemos esta ruptura también de una zona importantísima de los 30,42 y lo tenemos cotizando a 32,48. Por tanto, bueno, también subida en vertical, así que mucho cuidado, esperamos a zona de soporte. Si vamos a ver Fortinet, sí. Fortinet, esta compañía de Estados Unidos, del Nasdaq en concreto, podemos ver un recorte muy importante hasta una zona importante de soporte, los 49,08, actualmente cotiza en $52,16. Tendríamos que ver alguna confirmación. Es verdad que la estructura es interesante, parece un doble suelo importante, pero tenemos que ver una confirmación de que ese doble suelo se va a mantener, de que va a ser interesante y de que va a formar una posibilidad de continuar al alza. De momento lo único que vemos es 1, 2, 3, 4, 5 sesiones de caída muy potentes, en torno, vamos a medirlo pues fijaos, a un 43% ha llegado a caer y se queda ahora mismo en un 32,62% de caída en 4 sesiones. Es algo muy, muy violento y por tanto tenemos que esperar a ver cómo se comporta. No podemos entrar en una marejada tan fuerte para una compañía. Y si vemos Prosus, esta compañía de Ámsterdam, de Holanda, vemos una figura de cuña que se está formando en el último impulso que ha tenido, desde luego con un carácter interesante. La compañía tiene un sesgo general bajista importante desde... vamos a medir exactamente, fijémonos en la fecha, lo tenemos desde el 12 del 2 del 21, tiene un sesgo bajista importante, ha marcado un rebote interesante y esta figura justamente nos habla de esa continuación bajista. Vamos a ver qué es lo que hace. Si efectivamente rompe al alza o a la baja, será cuando podamos tomar decisiones después de la figura actual, cotizando en esos 29,72 y apoyándose en el suelo
de esa cuña que estamos viendo de manera tan clara. Y nos faltaba Fluidra, que vamos a sacarla en este momento. Aquí la tenemos. Vale. Y Fluidra, bueno, pues tenemos esa caída tan importante que todos conocemos. Vamos a colocar correctamente. Aquí estamos en días, velas diarias, para que sea un poco más fácil para nuestros oyentes ver un poco lo que podemos hacer después de esa caída tan importante que tuvo hasta el 20 del 10 del 22, que no paraba de caer, donde parece que empieza a remontar de manera clara. Si trazamos un soporte en la parte baja, vamos a ver un poco esta dilatación que ha tenido anteriormente en el 19 del 10 del 23 hasta el 1 del 11 del 23. Vemos esa dilatación que se ha salido un poquito de ese soporte y que actualmente está manteniendo, y además de forma interesante. Bueno, habiendo superado los 18.04 y cotizando actualmente en 18.43, puede ser un punto interesante siempre y cuando RSI se mantenga por encima de los 50 y está cotizando en 50,77 en la línea, muy justito, así que cuidado también con esa entrada. Venga, seguimos. Airbus y AENA. Si recomendarías Airbus y AENA para 2024 y qué stop le pondrías. Vamos a ver Airbus también, subida potente. Bueno, Airbus ha tenido muchos pedidos últimamente y la verdad es que está revolucionando con ese 380, donde bueno, ha vuelto a entrar de nuevo en juego. Está cotizando por encima de máximos y hay que tener en cuenta cuanto menos máximos relativos de allá enero 2020. Hay que tener en cuenta un poco el impulso de estas compañías, que es bastante cíclico. En este momento lo vemos muy fuerte. La verdad es que, como siempre, cuando vemos una compañía en máximos esperaríamos a una zona de soporte. Perdonadme que me repita tanto, pero es que estamos viendo muchas compañías en máximos y es que el mensaje siempre es el mismo. En máximos no se compra. Yo me esperaría la zona de 133, 134, en ese entorno buscaría alguna posibilidad. Si no, pues vamos tarde, no pasa nada, hay muchos títulos y podemos buscar más cosas. Vale. Y me decías la segunda, AENA, que si lo recomendarías para el AENA. 24, esto, ¿qué esto le pones? Pregunta Manuel. AENA, vamos con ella también en máximos, subidas también importantes. Vamos a tomar un poco más de distancia. Aquí sí que no estamos en máximos históricos, sino relativos. Hemos pasado de ese máximo anterior que veíamos en 9 del 3 del 23, que cotizaba en ese entorno de los 153 aproximadamente, y lo tenemos cotizando en 163. Máximos históricos en 185. Bueno, subida también muy vertical. Yo no me acabo de creer esa subida tan vertical. Tenemos que tener en cuenta que AENA es una compañía que opera en un sector tremendamente cíclico como es el del turismo, y que tenemos que ver, bueno, pues el comportamiento de todo lo que tiene que ver con ese tráfico de seres humanos, ¿no? En principio, creo que la subida tan importante que tiene que asentarse, y por tanto sería interesante buscar entornos de los 154,26, como es una consulta para pensar en qué puede hacer en el 2024. Esperaríamos a esa primera zona de soporte de 153 o de 150 ya mucho más consolidado. Vale. Dime algo de Hugo Boss, que pregunta Alex, y luego David dice el sector farma para 2024. ¿Cómo es el sector farma? ¿O si hay alguna compañía que te guste dentro del sector farma? Y Hugo Boss. Vamos a ver. Hugo Boss, con ella estamos en pantalla. Bueno, Hugo Boss, estamos en periodo navideño donde se regalan las colonias, los perfúmenes y los y la ropita para Navidad, así que desde luego a nivel cíclico, pues nunca mejor. Subida muy potente desde la ruptura de resistencia que fue resistencia y después soporte de 59,21, pues como no puede ser de otra manera, en este periodo lo tenemos en 67,20. ¿Cuál es su máximo? 75,76, pero ojo, porque por debajo tenemos ese POC tan importante en torno a los 53,21. Recordamos que el POC es el número de mayor confluencia de órdenes de compra y venta
desde, en este caso, vamos a ver, desde el 2019, julio de 2019. Por tanto, bueno, cuidado porque puede haber un recorte importante. Ya sabemos que de momento es bastante probable que continúe subiendo por lo que hablamos, pero bueno, tenemos que tener cuidado con cuando vengan las rebajas, nunca mejor dicho. Sí. Vale. Y la otra me decías, sector perdona. Pharma. Pharma. Bueno, a mí me parece un sector interesante. Desde luego, hay muchas cosas que se están haciendo. La inteligencia artificial está ayudando mucho y creo que todas aquellas pharma biotecnológicas y distribuidoras que se sumen un poco a ese carro tienen un potencial muy interesante. Estamos viendo que hay sectores como la banca, donde ha tirado muy bien con las subidas de tipos durante todo este año, que probablemente estén llegando a zonas, bueno, no vamos a decir de vuelta, pero desde luego a zonas de parada, puesto que, digamos, las subidas de tipos de interés se contrarrestan un poco con esa provisión de fondos que tienen que hacer y ese balance negativo que todavía no sale en la gran mayoría de los bancos por la subida tan rápida de tipos, ¿no? Entonces, creo que el sector bancario ha parado bastante y el sector farma podría ser una de esas opciones interesantes para el 2024. Te digo, yo me centraría más que en un título concreto en buscar aquellas compañías que estén más a la vanguardia de la inteligencia artificial, de la biotecnología, de la investigación avanzada en fase 3, fase 4, que ya pudiéramos ver algunos de sus medicamentos o productos a punto de salir al mercado. Bueno, empresas potentes, pero que estén a punto de, o que estén ya trabajando con inteligencia artificial. Una más. Pregunta Carmen si es momento de entrar en Iberdrola. Vamos a verla. Pues vamos un poquito tarde, subidón importantísimo de Iberdrola. Lógicamente no está en máximos históricos, pero sí está muy próximo a máximos relativos, que serían esos 11,95, la tenemos cotizando en 11,79. Fijaos que por debajo la zona de soporte más relevante próximamente estaría en los 11,11. Por tanto, bueno, hay una resistencia muy próxima y un soporte bastante más lejano. Como siempre, pues más que perder que ganar. En principio tenemos en esta zona aproximadamente un 5,77 de posibilidad de pérdida, cuando al alza estaríamos hablando pues aproximadamente de ese 1,06 como objetivo dentro del corto plazo. Evidentemente, para largo plazo las cosas son distintas, pero aún así tenemos unos máximos muy próximos en los 12,47. Me voy no sin antes preguntarte algún valor así que esté bien ahora mismo, que estés por ahí siguiendo, sea de donde sea, que yo sé que hay veces que lo miran muy lejos. Ya, bueno. Que también valen, es que también juegan, ¿eh? También juegan y os voy a recomendar algo súper interesante. Buscad el Nifty, N-I-F-T-Y. Sí. El Nifty es el índice de las 50 empresas de mayor capitalización en India. La subida es absolutamente atronadora. Está haciéndolo muy, muy, muy bien. Y creo que es un índice muy desconocido para el común de los inversores españoles y que es muy interesante. Del Sensex hablo muy a menudo porque también es un índice hindú que funciona muy bien, pero el Nifty creo que quizá es menos conocido y por tanto mirad un poco las empresas de banca. Tiene 11 de las 50 empresas, 11 de ellas cotizan en servicios financieros y banca, y en India sí que la banca está en un momento verdaderamente dulce, así como las empresas que trabajan con hidrocarburos. En ambos sectores dentro del Nifty hay muchísimo, muchísimo potencial. Nos quedamos con eso. Javier Echeverría, Active Trades. Gracias como siempre. Que vaya muy bien la semana. Cuídate. Igualmente, gracias Rubén. Un saludo a todos. ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Kutxabank. Consúltanos directamente. Más info en kutxabank.es.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. Tendrás jamón, ¿no? El jamón sí, de siempre, sí. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Qué maravilla. O sea, ¿cómo me apetece un bocata de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? Que sean dos, sí. Las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy les vamos a proponer en este foro de la inversión invertir en proyectos de energías renovables y hacerlo desde importes muy pequeños. Lo hacemos a través de una startup que se llama Fundin. Me acompaña Adrián Bautista Sánchez. Adrián, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Que es cofundador en Fundin, ¿cómo lo decís? Fundin. ¿A qué os dediquéis vosotros? Pues bueno, somos una plataforma de coinversión en proyectos de energía renovable para que cualquier persona pueda participar desde 500 euros en proyectos de generación de energía. Uh-huh. Bien sea con deuda o con equity, pueda participar en las distintas oportunidades que vamos sacando. Para aterrizarlo, recientemente habéis cerrado un proyecto, el último de este año 2023. Sí, cuéntame cómo ha sido. Precisamente el viernes pasado hemos cerrado un proyecto de 760.000 euros en 9 días. Que básicamente pues era un proyecto, una deuda para un proyecto fotovoltaico de autoconsumo industrial de 1,5 megas, una inversión total de un poquito más de 1 millón de euros y hemos hecho esa aportación de deuda de 760.000. Uh-huh. Y vosotros coinvertís junto con numerosos pequeños inversores que también lo pueden hacer desde tickets muy pequeños. Eso es, desde en la plataforma, es fundin.com, pues puedes entrar en la web, te registras y ahí ves todas las oportunidades que vamos sacando. Ya digo, de este proyecto era de deuda a 5 años, pero también tenemos deudas a medio plazo de 10, 15 años. Los proyectos de equity suelen ser a bastante largo plazo, pueden llegar hasta 30 años porque al final eres dueño real de la planta, ¿no? De la parte que inviertes. O sea que la idea es sacar muy distintas operaciones para que la propia diversificación la hagas en la plataforma. ¿Cómo son habitualmente los proyectos que sacáis a la plataforma y cómo es el proceso de selección de esos proyectos? Pues bueno, el proyecto suelen ser proyectos de pequeño y mediano tamaño para lo que está acostumbrado el sector. Es decir, las inversiones de 40, 50 millones de euros en muchos casos las cubren los grandes players, ¿no? Con los grandes agentes con bancos, ¿no? Pueden apalancarse en deuda bancaria con garantía de proyecto, pero en esos proyectos pequeños donde los bancos no entran, pues hay un nicho importante para esa financiación, ¿no? Y nosotros es el mercado que intentamos atacar, que intentamos cubrir. Pues esos proyectos a lo mejor de hasta 5 millones de euros que podemos aportar de deuda o de equity, ¿no? Y con eso podemos financiar plantas de hasta 10 megas, que son unos 7-8 millones de euros de inversión, ¿vale? Eso son proyectos que financiamos
casi enteros nosotros, ¿no? Luego es verdad que en esos proyectos de 40 o 50 millones de euros que te decía, pues podemos aportar deudas subordinadas, que lo que hacemos es cobrar después que el banco, pero siempre antes que el promotor, que es una muy buena garantía, ¿no? Y ahí podemos aportar tickets de hasta esos 5 millones de euros en proyectos de 50 millones, por ejemplo. Son proyectos de renovables que incluyen fotovoltaica, pero también pueden incluir eólica marina, ¿no? ¿Cuál es la gama y qué es lo más habitual? Bueno, nosotros siempre nos gusta decir que financiamos cualquier cosa que te financiase un banco, ¿no? Es decir, que la tecnología no sea un riesgo. Pues fotovoltaica, eólica, termosolar, eólica offshore, hidráulica, biomasa, biogás, ¿no? Todo eso puede ser financiable a través de la plataforma. Lo que no financiamos es si nos llega un inventor, ¿no? Con una máquina que, no, es que yo genero energía con imanes, tal. No. Eso, que no es que no nos lo creamos, ¿no? Pero es una tecnología no bancable, digamos, ¿no? Entonces esa no la financiamos. Y lo más habitual, pues porque al final es lo que más se replica en el sector, es la fotovoltaica y, en segundo lugar, la eólica. ¿Cómo es el proceso de selección de esos proyectos? Porque entiendo que tenéis que tener un equipo de ingenieros que domine muy bien el sector, los plazos, el riesgo promotor, el riesgo de inversión, el riesgo regulador, ¿no? Y conocer muy bien el producto de financiación, ¿no? Claro. Que puede encajar en cada oportunidad, ¿no? Eso sí que es verdad que es muy importante, el tener ese pulso del sector y ese pulso de los proyectos para cuando, en el momento que nos llegan, saber qué es lo mejor que se le puede ofrecer a ese proyecto para que encaje, ¿no? Como bien dices, el proceso es bastante tedioso para nosotros, ¿no? Al final, para que os hagáis una idea, hemos financiado 18 instalaciones a través de la plataforma y hemos analizado más de 900 operaciones. O sea que el filtro es muy exigente, no todas las que no hemos financiado, esas 900 las hemos descartado. Había proyectos que nos encajaban, pero que bueno, pues finalmente se decidieron por otra alternativa de financiación, ¿no? Pero somos bastante exigentes en el proceso de selección, y que básicamente se compone de 3 fases, ¿no? Una primera fase de rentabilidad, ¿no? Analizamos que el proyecto es lo suficientemente rentable para el tipo de producto que estamos estructurando. Una segunda fase, que es la parte técnica, donde hacemos ese análisis más de ingeniería, ¿no? De validar que el proyecto efectivamente pues cumple todos los requisitos técnicos y administrativos para construirse y operarse con garantías. Y luego nos queda la parte legal, que es decir, ahí lo que hacemos es comprobar que la sociedad no tiene ningún hecho extraño, ¿no? Que pueda comprometer o afectar a la rentabilidad o al producto que hemos estructurado para el inversor. Decías que de 900 operaciones habéis seleccionado 18 durante este ejercicio. Me has comentado qué es lo que valoráis y luego cuál es el importe medio, porque entiendo que habrá mucha diferencia, que habrá unos que necesiten un importe importante y otro, como este último, de 700 y pico mil euros. Sí, efectivamente. O sea, hay proyectos de muy distinto tamaño. Ya digo, por normativa, hasta 5 millones de euros podemos financiar por operación. ¿Vale? O sea, es decir, por sociedad que solicita capital. Y entre ese 5 millones, que es el máximo, y 500.000 euros, que es más o menos el mínimo que financiamos, pues ahí puedes imaginar que más o menos el ticket medio suele estar en el millón y algo, 2 millones de euros de financiación por operación. ¿Todos están en España? No necesariamente, no. Nosotros, de hecho, somos la tercera plataforma española autorizada para operar en Europa, y podemos operar. Sí, en Europa. Efectivamente, podemos financiar proyectos fuera del territorio español, ¿no? Y además con inversores europeos. De hecho, próximamente, a inicios de 2024, va a salir un proyecto de financiación, que es un project finance, es financiación con garantía de proyecto. Es decir, si en un evento de impago nos quedamos las plantas, y son 4,6 millones de euros para 8 plantas fotovoltaicas en Polonia. Justo me decías que ahora, en el arranque de 2024, tenéis 2 proyectos en mente que vais a sacar a la plataforma. Uno de equity y otro de deuda. Uno de una cantidad más importante y otro de una cantidad más ajustada. Háblame de esos proyectos. ¿Cómo son? Sí, pues mira, 2 proyectos que salen muy inminentes. El primero es un proyecto en Albacete de 1 megavatio, que es más o menos 1 millón de euros de inversión, un poquito menos, y ese es un proyecto de equity. Nos vamos a convertir en dueños de las plantas en la parte que invirtamos. Si el proyecto, imagínate que cuesta 900.000 euros y tú inviertes 90.000, pues te conviertes en dueño del 10% de la planta. Como si compraras acciones.
como compras acciones, de hecho. Es una ampliación de capital y te conviertes en accionista de esa SA que va a operar esa planta. Y ese proyecto, ya digo, es equity, es a 30 años y ahí tienes riesgo de mercado, ¿no? Claro, ahí a 30 años. Si yo dentro de 5 años quiero recoger los beneficios, recuperar mi inversión, ¿me ofrecéis liquidez? Bueno, nosotros tenemos un tablón de anuncios, un marketplace, ¿no? Donde tú puedes ofrecer tus acciones o títulos de deuda a la venta para que lo compre otro inversor si tú quieres salir. ¿Qué ocurre? Que no garantizamos liquidez. Es decir, el propio mercado es el que te tiene que dar la liquidez, con lo cual vender 90.000 euros es más complicado, vender 5.000, 10.000 euros hay más oferta, hay más demanda que oferta realmente. ¿Cuál es la rentabilidad esperada? Pues mira, para el proyecto de Albacete estamos hablando de una rentabilidad en torno al 7,5 de TIR a 30 años, que al fin y al cabo, pues oye, una vez que haces la apuesta por esa inversión, por decidir invertir, si consigues sacar ese 7,5 durante 30 años, pues al final te genera bastante capital. ¿Cuáles son los riesgos que yo asumo como inversor? En ese proyecto el riesgo principal que asumes es el riesgo del precio del mercado. Nosotros ahí lo que vamos a hacer es operar una planta fotovoltaica que tiene una cosa muy buena y es que la financiamos solo con equity, es decir, solo con fondos propios, con lo cual son los proyectos que pueden asumir un precio de energía más barato, ¿vale? Con 15, 18 euros megavatio hora en un año estás empatando el partido, ¿no? Con eso el proyecto paga sus costes operativos y le da para repartir un pequeño retorno a los inversores. Pero tienes ese riesgo, es decir, si se te da un año de 18 euros megavatio hora, no vas a obtener un retorno muy grande. ¿Qué ocurre? Que si tienes un año de 100 euros megavatio hora, como el año pasado, que han sido 118, pues al final la planta a lo mejor es capaz de entregar un 20% en un año, un 25%, ¿no? Con lo cual, tienes ese riesgo, que el riesgo no es que sea bueno ni malo, ¿no? Es potencial de subida y bajada en un ejercicio, ¿no? Luego tenéis otro proyecto que es más importante en inversión y no es equity, sino que es deuda. Eso es. Ese también para arranque de 2024. Sí, ese sale inmediatamente después que que te acabo de comentar, que en ese caso es un proyecto de deuda a 5 años, ¿vale? Que solo va a pagar intereses durante esos 5 años y al término del periodo amortiza la totalidad del capital, ¿vale? Es un préstamo que va al 6,8% de rentabilidad, ¿vale? Con lo cual, pues por cada 1.000.000 de euros invertidos paga semestralmente 34.000. Paga cada 6 meses y paga esos 34.000 euros de intereses y al término del periodo nos devuelve el 1.000.000 de euros, ¿no? En ese caso estamos hablando de un proyecto bastante más grande, como te decía, 4,6 millones de euros. Y lo bueno de ese proyecto es que ahí sí que tienes un paquete de garantías muy importante. Tanto que en la práctica, en un eventual impago, podríamos ejecutar las garantías y convertirnos en socios, en dueños de las plantas. ¿Cuál es el ticket medio del ahorrador que invierte a través de Funding? Pues te diría que tenemos muy distintos perfiles de inversor. Está el inversor retail, ¿no? El inversor más de hormiguita, ¿no? De poco en poco, que a lo mejor invierte pues en 5, 6, 8 proyectos e invierte entre 1.000, 3.000, 5.000 euros, ¿no? Por proyecto. Entonces, al final, pues es gente que se genera una cartera desde 10.000 hasta 50.000 euros en 8 o 10 oportunidades, ¿no? Y con eso, al final, pues tiene su portfolio en renovables invertido. Luego tenemos un inversor un poco más profesionalizado, ¿no? Que a lo mejor pues te invierte 20, 25, 50.000 euros por operación y te hace lo mismo, pues un portfolio de 5 a 10 operaciones, con lo cual se estructura un portfolio de 200.000 euros. Y luego ya tenemos el inversor más institucional, ¿no? Que a lo mejor es un inversor que puede aportar pues en los cientos de miles de euros por operación, ¿no? Pues para tener a lo mejor un capital invertido de 2, 3, 4 millones de euros en la plataforma. ¿Y oportunidades cada cuánto sacáis? Bueno, la idea o el objetivo último de la plataforma es que siempre tenga un proyecto abierto para financiación, ¿no? Que cuando tú nos conozcas y vayas a la web, pues siempre tengas una oportunidad en la que puedas invertir, ¿no? Y hacer tu primera inversión para conocernos, ¿no? Pero bueno, hasta ese momento no hemos llegado ahí. Sí que es cierto que esperamos que en 2024 esto mejore mucho porque, 2023 ha sido un año mucho de estructurar operaciones para el año que viene, ¿no? Ha sido un año un poco raro en el sector y los tipos de interés al final también es verdad que, no facilitaban esto, pero hemos cerrado un montón de operaciones que sí que esperamos que en 2024 vayamos a tener capacidad de tener proyectos abiertos casi constantemente en la plataforma. Para terminar, ¿por qué invertir en renovables? Bueno, yo siempre digo lo mismo. A mí me parece un activo muy, muy sano y que al fin y al cabo está vendiendo un bien esencial, ¿no? Es decir,
estamos hablando de venta de energía, que es un bien que necesitamos todos absolutamente durante todo el día, ¿no? Tanto en nuestro trabajo como en nuestra casa, y que es algo que, bueno, no nos damos cuenta, ¿no? Porque damos al interruptor y siempre hay luz, pero que tiene su complejidad y por esa complejidad al final yo entiendo que el mercado, independientemente de que vayas a tener vaivenes, ¿no? De, pues oye, un año se te va a 120 euros el megavatio hora el precio y otro año tendremos seguramente 20 euros megavatio hora, pero me parece difícil o improbable que un proyecto fotovoltaico, un proyecto eólico, si es de los buenos, ¿no? Si es un proyecto que sea estructurado con cabeza, tenga problemas en el largo plazo. ¿Y por qué invertir en renovables a través de Funding? Bueno, creo que Funding en concreto ofrece una cosa muy buena, ¿no? Que es que, lo he mencionado antes, primero que te damos la facilidad de invertir en distintas operaciones y que tú mismo te hagas tu portfolio. Es decir, tú mismo estás decidiendo en qué oportunidades participas y en cuáles no, y eso a Funding le obliga a tener un nivel de exigencia de las operaciones que publica muy alto, ¿no? Entonces yo creo que eso es una garantía la inversión directa es una garantía para el inversor muy buena y una exigencia muy importante para la plataforma. Bueno, y también una garantía muy importante es que estéis regulados. Efectivamente, sí. O sea, estamos regulados por la CNMV y por la ESMA, que es el regulador europeo ahora para las plataformas de financiación participativa, ¿no? Con lo cual, pues estás invirtiendo en un sitio seguro, ¿no? Estás invirtiendo en un sitio donde no vamos a mezclar. Hay otros sitios donde al final te pueden mezclar los ingresos de un proyecto y el de otro, y cuando de repente un proyecto le faltan ingresos, pues tira del de otro, ¿no? Y ahí se pueden preparar líos, ¿no? Entonces esto en Funding es imposible que ocurra, ¿no? Y luego una cosa muy importante que decía, que la he mencionado al principio, es la diversificación que nosotros ofrecemos, ¿no? No te decimos, oye, vas a invertir solo en equity a 30 años en todos los proyectos que encontremos. No, te vamos a ofrecer proyectos de equity, proyectos de deuda a medio plazo, deuda subordinada en proyectos de gran generación. A más largo plazo, más corto plazo, de España, de Europa, fotovoltaica, eólica. Entonces vas a poder tener un portfolio todo de renovables, pero muy diversificadito, que tú puedas hacer tu propia diversificación y al final, oye, pues tengas tus productos a corto y tus productos a largo, ¿no? ¿Lleváis ya cuántos años? Pues desde 2017 constituidos, desde 2019 operando. ¿Y desde entonces cuánto dinero habéis financiado? Pues creo que son 10 millones de euros ya financiados a través de la plataforma, o casi 10 millones de euros, y la verdad es que sí que esperamos que 2024 tenga ese impulso importante, empezando por estos dos proyectos que te digo, que ya son más de 5 millones de euros que van a salir, ¿no? Pues que vaya todo muy bien, ya nos contarás cómo van esos proyectos al arranque de 2024. Arranque es enero o febrero, ¿no? Sí, vamos a intentar que el primero salga el 11 de enero, que creo que es lunes, porque bueno, pues al final... Con el roscón todavía en la boca. Efectivamente, pero hay que dejar a la gente que se tome el roscón tranquilo y luego ya volvemos a la carga, ¿no? Muy bien, pues Adrián Bautista Sánchez, desde Funding, enhorabuena, gracias y que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Felices fiestas, adiós. Igual. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. ¿Quieres abrir tu negocio al exterior? En Cajamar te acompañamos en la estrategia de negocio internacional de tu empresa. Infórmate en nuestras oficinas y te ayudaremos a encontrar las mejores soluciones para tus operaciones internacionales. Consulta en la web cajamar.es, área empresas y autónomos /internacional. Cajamar, distintos desde siempre. Atención a todos los amantes del bienestar y la salud natural. Si buscas un camino hacia una vida más saludable, Sol Naturaleza es tu centro. Abierto de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Somos un espacio dedicado a la alimentación consciente y la naturopatía alimentaria. En Sol Naturaleza encontrarás suplementos de alta calidad y asesoramiento personalizado. Llámanos al 91 31 31 409 o visita nuestra web solnaturaleza.es. El escenario más prestigioso de la Ópera Met, ahora más cerca que nunca. Disfruta en Cine Yelmo de la temporada de ópera del Met en exclusiva, a través de Más que Cine. Una experiencia única donde sentirás la emoción de cada nota. Compra ya tus entradas en nuestra web y tus abonos en el cine.
Consulta toda la información en yelmocines.es. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los lunes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. ...18 llegamos a las 11 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía. Hoy con Daniel Pérez, que es selector de fondos. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Hoy hablábamos con Adrián de funding, de invertir en renovables y hacerlo a través de crowdfunding. Uno también pueda invertir en renovables a través de fondos temáticos especializados en energía o en transición energética o cambio climático. ¿Qué hay en el mercado? ¿Cómo seleccionar bien? Sí, esta es una gran pregunta. Los fondos temáticos creo que han ganado muchísimo protagonismo en los últimos años y me parece algo que es muy interesante porque le permite al inversor salir de los grandes índices, ¿no? Y buscar alternativas más nicho, como puede ser el tema de las energías limpias, renovables, todo el tema de la transición energética y demás, ¿no? Y me parece que es muy interesante. En el universo de los fondos, pues tenemos todas las opciones que queramos, ¿no? Tenemos miles de temáticas y una de ellas es esta. Y dentro de estos fondos, pues yo, por ejemplo, tengo un par que me gustan mucho y en este caso uno que me gusta es el Robeco Smart Energy, que coge toda esta temática, ¿no? de energías inteligentes, no son energías limpias, ¿no? Transición energética y demás, y que le permite al inversor pues llegar a este universo, ¿no? Yo que le diría al inversor que primero, cuando ve uno de estos temáticos, intente escarbar un poquito, ¿no? Porque muchas veces confundimos el nombre de la temática con lo que creemos que es, ¿no? Por ejemplo, energías limpias no es solo paneles solares y molinos de viento, ¿no? Son muchas más cosas. Y creo que es interesante profundizar. Y una vez tenemos clara cuál es la foto de esta temática y cómo funciona, pues ya podemos decidir si nos interesa o no invertir. Porque yo he visto muchos inversores que invierten en estos fondos temáticos y realmente no sabían en qué invertía el fondo, ¿no? Se han quedado en el nombre, en el concepto idealizado de lo que ellos creen que representa esta temática y este fondo. Y luego cuando escarban se dan cuenta que no es así, ¿no? Así que mi primer consejo en un temático es siempre mirar un poquito qué es lo que hacen, porque además se aprende muchísimo, ¿eh? Yo he aprendido muchísimo analizando estos fondos temáticos porque llegas a industrias y sectores que nunca habrías mirado, que no con tanta profundidad, y es bastante interesante, la verdad, es muy recomendable. Y, por ejemplo, dentro de los temáticos renovables, ¿crees que es una tendencia de largo recorrido? ¿Es de los temáticos que tú sí que incorporarías a cartera? Sí. Sí, de hecho nosotros en las carteras agresivas tenemos varios fondos de este tipo, concretamente el que te comentaba, el Robeco Smart Energy, que ha sufrido bastante durante los últimos meses. Creo que es una temática a largo plazo, ¿no? Yo siempre digo unos temáticos que pueden diferenciarse bastante de los índices durante el corto plazo. Tú puedes invertir en un temático ahora y que esté durante unos meses haciendo lo peor que los mercados, porque por eso son temáticos, son diferentes. La gracia es que tienen que ser diferentes que los grandes índices en los mercados, ¿no? Sobre todo si nos vamos a tramos donde van empresas medianas y pequeñas, que muchos de estos temáticos, pues si esa temática o esa industria aún no es muy grande, es raro que haya empresas gigantes, ¿no? Entonces sueles invertir también en empresas medianas y pequeñitas. Entonces, bueno, eso también genera mucha más volatilidad y dispersión contra el índice, ¿no? Pero yo creo que esta temática es una de las principales. Yo creo que la transición energética o todas estas nuevas energías es algo que es difícilmente parable, ¿no? Creemos que ya estamos en un momento donde todo el tema energético, estamos todos muy concienciados. Creo que el tema de la guerra con Ucrania y Rusia nos ha concienciado a todos sobre este tema. Así que yo lo veo una tendencia imparable, el mundo va hacia allí y es verdad que tenemos que mirar los productos, en qué nicho de mercado estamos invirtiendo, porque hay mucha temática, ¿no? Estamos, pues, si las baterías, que si los sistemas de transporte de energía, diferentes formas de tener esta energía o de procesarla. En fin, es bastante profundo, así que es interesante, pero yo creo que tiene que tener parte en las carteras y poco a poco va a ir creciendo, ¿no? El sector energético históricamente ha sido un sector grande en las industrias, sobre todo más en el pasado con las grandes petroleras y demás. Y es cierto que ese nicho tiene que cogerlo alguien, ¿no? Ese nicho del futuro, y esta transición energética creo que tiene bastantes papeletas de ir comiéndose esa cuota de mercado e ir creciendo, ¿no? Veremos si tarda más o menos, que lo malo de estos temáticos es que nunca sabes, ¿no? Si la temática va a despuntar ese año o los dos siguientes, o simplemente tienes que esperar a que llegue el momento de que despunte con paciencia, confianza en la temática, que creo que es algo muy importante.
y no volverse loco con las rentabilidades a un año, porque muchos fondos temáticos este año lo están haciendo mal porque se han quedado fuera de la subida de las grandes tecnológicas americanas. Y esto no es malo, esto es normal. Inviertes en un temático que lo va a hacer diferente, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro porque los temáticos generan bastante frustración cuando pasa esto. Ahora te voy a pedir que te mojes. Dame 2 temáticos enfocados a transición energética. 2, que si no luego me lío. Sí, yo en transición energética, a mí el Robeco Smart Energy que he comentado me gusta bastante. Creo que es un fondo que incluso podemos meter en la cartera de una forma constante y no irnos solo a un bloque más temático. Y luego, depende de la transición energética lo que entendamos, ¿no? Por ejemplo, hay uno de Nordea que es Global Environment, que es como sobre toda la transición y todo el tema del cambio climático en general. Hay varios más, por ejemplo, hay uno de una gestora española que es Now, que es Now Europa Sostenible, que es más generalista, pero también enfocado a la sostenibilidad. Entonces, son fondos interesantes, ¿no? Y luego también tenemos el Renta 4 Megatendencias Medio Ambiente, que también está, lo que usted Beatriz Pérez, es otro fondo temático enfocado a las megatendencias limpias, principalmente. Creo que son fondos interesantes, ¿no? Pero aquí la idea es que luego el inversor se concentre en las que ella cree que funcionen, porque hay muchísima variedad. Vale, voy a ir con los oyentes 915331851, si lo prefiere 609 22 47 16. Puede escribirnos a este número de WhatsApp mensajes escritos o también mensajes de voz para escucharle y preguntarnos por ideas concretas de inversión o fondos concretos de inversión que usted tenga en el radar y que no sepa si deben incorporarlos a cartera. ¿Qué es los 3 puntos mínimos que tú le pides a un fondo para decir, lo tengo en el radar, me lo voy a empezar a estudiar? Sí, para mí el primer punto que tenemos que entender es qué hace el fondo y por qué, ¿no? Entender como el alma del fondo. Y es medio que tenemos que entender cuál es el alma de un fondo y de un gestor, ¿no? Qué es lo que hace diferente a los demás o cuál es el corazón de este fondo, ¿no? Eso es lo primero. Y una vez tengamos claro qué tenemos delante, ya podemos entender ver cómo analizarlo, porque no es lo mismo analizar un fondo de renta variable de crecimiento con renta variable value que uno de renta fija que un mixto. Entonces, una vez tenemos eso claro, ya podemos interpretar, ir a cómo analizar. Para mí, si me pongo la piel del inversor minorista, lo importante es, primero, entender qué es lo que hace y cómo lo hace. Lo segundo, entender muy, muy bien los riesgos, sin dejarnos llevar por las rentabilidades, porque sé que hay mucho inversor que mira los rankings, este fondo ha subido un 30, un 40, lo compro, tal. Un fondo que no ha caído los últimos años ya ha subido mucho y la gente ya se vuelve loca. No, tenemos que entender cuánto puede llegar a caer, el riesgo que estamos soportando, porque muchas veces hay fondos que no han caído aún, pero que pueden caer en el futuro mucho más de lo que han hecho nunca, ¿no? Esto pasó con muchos fondos ultra growth en el año pasado, que nunca habían caído más de un 10, un 12 en ningún año y de repente se clavaron un menos 40, ¿no? Esos 2 puntos para mí son claves y luego el tercer punto creo que es el encaje en la cartera. Y esto sé que soy muy pesado con este tema, pero un séptimo fondo de crecimiento, fondo tecnológico, no aporta nada a tu cartera. Tienes que tener fondos que aporten cosas diferentes. Tener 6, 7 fondos iguales no aporta. Entonces, muchas veces no tenemos que pensar solo en lo que es perdón, en lo que es un fondo, sino en lo que ese fondo aporta a nuestra cartera como parte interior del propio producto, ¿no? El producto también depende, será mejor o peor según lo que aporta nuestra cartera. Mira, me escribe uno de los oyentes, es José Antonio desde Cádiz, dice: buenos días, soy seguidor de Daniel Pérez. Gracias a él entré en el Fondo Monetario Grupama Enterprises y la verdad es que me va muy bien para la parte conservadora. ¿A qué otro fondo habría que ir traspasando una vez que los tipos de interés empiecen a bajar por parte de los bancos centrales? ¿Algún nombre? Pues mira, me alegra que le haya sido de utilidad, lo primero. Y hace una pregunta muy interesante, ¿no? Ahora estamos como posiblemente en el pico de rentabilidad de los fondos monetarios, porque estamos en pico de tipos de interés y esperamos que en el futuro tengamos bajadas en los tipos de interés, por lo menos que se mantengan, ¿no? Esto ya depende de lo que vaya pasando, pero si partimos de este escenario, los fondos monetarios van a ir bajando en rentabilidad en cuanto veamos bajadas en los tipos de interés. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir para monetizar esa situación. Evidentemente tenemos que ir a la renta fija pura. Nosotros tenemos renta fija, mercado monetario, y luego pasamos a renta fija pura. ¿Dónde tenemos que ir? A fondos que tengan duración, a fondos que se beneficien de una bajada en los tipos de interés. Entonces, nos tenemos que posicionar en los diferentes tramos de la renta fija. Desde, perdón que yo estoy fatal, desde la renta fija más conservadora hasta la renta fija más agresiva con más plazos temporales y mayor duración. Entonces, ¿dónde me iría yo? Yo me iría a fondos que sean de renta fija global, que mezclen gobiernos y empresas y que tengan una duración por ejemplo, de 4, 5, 6, o sea, que inviertan en plazos más largos, porque a mayor sea el plazo, mayor sea la duración
más vas a ganar con una bajada de tipos de interés, ¿vale? Los fondos monetarios no ganarán nada con las bajadas de tipos de interés. Los fondos de renta fija de ultra corto plazo ganarán un poquito y ese poquito irá subiendo en función de la duración, ¿no? Entonces, si creemos que eso va a pasar, lo que tenemos que hacer es ir pasando de los fondos monetarios a fondos de renta fija. Si queremos, podemos empezar por la parte más conservadora, pues renta fija de ultra corto plazo, de gobiernos y tal, y luego ya ir subiendo a duraciones y plazos más largos, ¿no? Esto ya depende del nivel de riesgo, porque estos fondos, evidentemente, cuando hay cambios en los tipos a la alza o a la baja, se mueven más fuerte. Hay muchos fondos de este tipo que han perdido un 3, un 4 y ahora han recuperado un 5, un 6% de rentabilidad en pocos meses. Así que tenemos que meterlo también dentro de nuestro cajón de riesgo. No hay que pasar de un monetario a un renta fija de ultra largo plazo, porque eso es bastante arriesgado. Pero sí que tenemos que tener claro que hay que hacer esta transición para poder ganar más con este cambio en el panorama macro y de los tipos de interés. Dame 2 ideas concretas de fondos. Mójate otra vez. Vale, vamos con ello. A mí siempre que hablo de fondos de renta fija, creo que es interesante que nuestra primera opción sean fondos generalistas. A mí hay un fondo de Morgan Stanley, el Morgan Stanley Global Fixed Income, que me parece muy interesante porque es básicamente un fondo que recoge las mejores ideas de Morgan Stanley en toda la renta fija y te hace una cartera, si no recuerdo mal, con 8 tipos de activo diferentes dentro de la renta fija, porque la renta fija pues tiene muchos diferentes subbloques. Entonces te hace toda una cartera completa según ven interesante, ¿no? Y se van moviendo ellos en función de cómo van los mercados, si hay una mejor relación rentabilidad con un activo o en otro, o según los tipos de interés. Entonces, básicamente estás delegando esta gestión en ellos, por lo cual me parece bastante interesante de utilizar. Aquí ya luego es donde queramos ir. A mí, por ejemplo, hay otro fondo de una gestora española que es Buy and Hold, el Buy and Hold Renta Fija, que es de deuda corporativa. Este es más cañero. Este es un fondo que sí que puede tener bastante más rentabilidad. De hecho, la gestora, si no recuerdo mal, habla de doblar en más o menos 3 años, de doblar capital. Si hay bajadas de tipos de interés moderadas y con el cupón que tiene en la cartera, es solo deuda corporativa global, pero con sesgo europeo, ¿no? Creo que es una alternativa interesante, más arriesgada, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 opciones diferentes que pueden funcionar bastante bien y no nos vamos a pillar mucho los dedos a menos de que haya un cambio. Si hay subidas de tipos sí que vamos a sufrir, las cosas como son, eso tenemos que verlo claro. Pero bueno, son productos que pueden ser interesantes para la renta fija con un enfoque más global y saliendo de este producto más conservador, porque por desgracia creo que en España tendemos a hacer depósitos, mercado monetario, renta fija de ultra corto plazo y la gente no ve que donde está la rentabilidad en un entorno como este, evidentemente también el riesgo, es en coger mayores tramos y mayores duraciones, que es donde vamos a rentabilizar este movimiento, ¿no? Hay más riesgo, pero también más rentabilidad. Pero bueno, como digo siempre, si somos inversores de largo plazo, no debería de importarnos tanto que haya un año, un trimestre, un semestre malo. No debería importarnos. Entonces, claro, tenemos que tener esta dualidad en cuenta. Oye, ya la última. Buenos días, Capital Intereconomía para el consultorio de fondos. ¿Cómo ve el Fidelity Absolute Return Global Equity Fund? Yo creo que aquí deben de ser 2, ¿no? Puede ser que sea un fondo de retorno absoluto. No lo conozco, ya lo digo, lo siento. Probablemente sea un fondo de retorno absoluto, pero solo invierte en renta variable. Bueno, ¿qué es retorno absoluto? Y este te lo llevas de deberes. ¿Qué es retorno absoluto? Sí, vamos a enfocar por ahí, sí. El retorno absoluto básicamente lo que hace es buscar estrategias que no sigan a los índices y que puedan obtener rentabilidades o retornos de forma estable independientemente de lo que pase en los mercados. Un ejemplo típico es que probablemente sea hacia donde va este fondo, no lo sé si mirarlo, pero muchos fondos de renta variable de retorno absoluto son fondos long short. O sea que tienen, por ejemplo, la mitad de la cartera invirtiendo al alza y la otra mitad a la baja. Por ejemplo, pues invirtiendo al alza en acciones que creen que van a ir bien y a la baja en los índices. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos encuentran unas acciones que lo hacen mejor que el mercado, van a ganar siempre, aunque el mercado suba o el mercado baje, porque lo que van a ganar con las acciones va a ser mayor de lo que perderán con los índices, y en el caso de que bajen, lo contrario, porque sus acciones bajarán menos y los índices bajarán más, entonces ganarán dinero, ¿vale? Entonces, este es uno de los ejemplos típicos para explicar qué es el retorno absoluto. Son estrategias que no siguen a los mercados y que buscan, mezclando enfoques un poquito más complejos, generar alfa puro o rentabilidad pura independientemente de los mercados. Entonces, estos fondos son muy útiles en mercados laterales o bajistas porque tú puedes ganar dinero igualmente y si cae el mercado un 30 no significa que tú vayas a perder un 15, un 20, un 25, puedes incluso ganar dinero. Lo malo es que años como este, donde los mercados suben mucho, lo normal es que los fondos de retorno absoluto se queden por detrás. Son todos los años, sin excepción. Los fondos menos rentables, siempre la mayoría son muchos fondos de retorno absoluto, y los fondos más rentables se suele colar alguno. Porque hay muchísima dispersión. Para mí son los fondos más difíciles de analizar. Yo no los recomiendo a ningún inversor que esté iniciándose. Sí que creo que se pueden añadir algunas estrategias de retorno absoluto más tranquilitas, fondos pues que invierten en renta fija, ponen algunas coberturas,
algo en renta variable y tal, y cosas más fáciles, pero es que en retorno absoluto hay cosas muy complejas, fondos que pues, son maquinitas operando, cosas con cortos, con invirtiendo a la baja, que puedes perder mucho dinero, en fin, tiempo. Es más complejo. Bueno, Daniel Pérez, selector de fondos, gracias por la formación, gracias por los consejos y gracias por mojarte. Cuídate mucho, te llevas deberes, así que nada, el próximo día te leo la cartilla. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias, un abrazo, adiós. Adiós. Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés con hasta un 30% de descuento en hogar. Haz de tu casa un espacio mucho más acogedor y totalmente a tu gusto con marcas como Freedom, Skull Shader, Natucci o Cruz de Malta. Aprovecha esta oportunidad única porque hasta el 11 de diciembre podrás disfrutar de hasta el 30% de descuento en hogar. Solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés. ¿No la tienes? Pues es muy fácil. Puedes solicitarla en nuestra página web o en cualquiera de nuestros centros. Recuerda, solo hasta el 11 de diciembre disfruta de hasta el 30% de descuento en hogar con las ventas privadas del Corte Inglés en tienda, en la web y también en su app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en el departamento o en elcorteinglés.es. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco,